A ver, vamos a ver. Pancreatitis aguda, ¿sí? A ver, me indica si se escucha y si se ve bien, por favor. Sí, doctor. Ya. Bien, la pancreatitis aguda, como su nombre lo dice, vamos a grabar, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Record, ya. Bueno, vamos a ver pancreatitis aguda, ¿no? Como su nombre lo indica, es una inflamación del páncreas que tiene sintomatológicamente un dolor típico, característico, que es un dolor sumamente intenso de 10 sobre 10 de la escala del dolor, que puede estar ubicado a nivel del epigastrio y irradiarse hacia la zona dorsal, ¿ok? Esa irradiación en hemicinturón, semiológicamente se denomina hemicinturón de Cash, no siempre está presente. A veces los pacientes tienen dolor en epigastrio y en hipocondrio derecho, cuando la causa, por ejemplo, es una colecistitis aguda, porque uno de los cálculos que está en la vesícula ha migrado al colédoco y por ende ha producido un efecto de taponamiento a nivel del esfínter de Oddi, y a través de ese mecanismo mecánico pues evita que el líquido pancreático vaya al duodeno como debe ser y regresa hacia su órgano mismo, y eso obviamente genera una destrucción del órgano. El dolor generalmente dura más de 4 horas, no cede con analgésicos por vía oral. Además de eso, el paciente suele referir náuseas y vómitos de tipo alimenticio al inicio y luego son de tipo bilioso. Y en algunos casos, esto ya casi no se da porque los pacientes llegan a la emergencia, la posición antiálgica, ¿no? Posiciones que adopta el paciente para tratar de reducir el nivel del dolor. Hay muchas causas, la principal en nuestro medio es la litiasis biliar, ¿sí? Seguida del alcohol, hipertrigliceridemia, tiene que tener por lo menos más de 900 miligramos de decilitros de triglicéridos. Algunas drogas como la satioprina, por ejemplo, causas genéticas que sí son poco comunes, causas autoinmunes, es decir, la pancreatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2, la CEPRE, un bajo porcentaje de los casos, ¿sí? Pancreatitis por CEPRE, traumatismo de abdomen cerrado, infecciones, como por ejemplo los virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, y se ha escrito incluso parásitos que migran desde el duodeno hacia el colédoco. Entonces, como están en esta ubicación, tapan la secreción pancreática que debe ir hacia el duodeno y por ende generan la pancreatitis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Dolor abdominal típico, ya dijimos cuál es el dolor abdominal típico, elevación de amilasa y lipasa por 3 de su valor normal. ¿Por qué no ponemos un rango específicamente? Porque a veces los laboratorios tienen diferentes rangos. Entonces tenemos que basarnos en el nivel superior del laboratorio y en base a eso hacer el cálculo. Y hallazgos de pancreatitis aguda en la ecografía, tomografía y o resonancia, ¿no? Más específicamente en estos dos últimos estudios. Podemos ver un aumento del tamaño del páncreas, líquido peripancreático. Si ya estamos en etapas más avanzadas, podemos ver colecciones, líquido libre en cavidad. Igualmente en etapas avanzadas podemos ver necrosis pancreática, porque lo ideal es hacer una tomografía con contraste. La clasificación de Atlanta la divide en leve, moderadamente severa y severa. La leve es una pancreatitis que dura generalmente de 3 a 5 días, ¿sí? Que generalmente no tiene complicaciones, ¿sí? Y que habitualmente son solamente locales, ¿no? Las complicaciones sistémicas ya las empezamos a ver en las pancreatitis moderadamente severas, más aún en las severas. ¿Cómo dividimos estas dos últimas? ¿Cómo las separamos, ¿no? ¿Cómo las diferenciamos una de otra? Es porque en la severa hay fallo de un órgano persistente por más de 24 horas. Es decir, si un paciente, por ejemplo, ingresa con fallo de órgano cardiovascular, pero esto mejora dentro de las 48 horas, estamos hablando de una pancreatitis moderadamente severa. Pero si persiste, no. Y eso es lo que tenemos que aclarar en la emergencia. Es muy importante que el paciente que tiene pancreatitis sea bien valorado para decidir a dónde debe ir. Si debe ir a una sala general, estamos pensando en una pancreatitis leve, o si pensamos en una pancreatitis severa, enviarlo directamente a la terapia intensiva. Los pacientes quieren que desde el inicio se les dé un pronóstico y lastimosamente
es muy difícil, porque el paciente puede empezar con criterios y características clínicas de una pancreatitis leve, pero quizás con el pasar de los días, segundo o tercer día, resulta que estamos ante una pancreatitis moderadamente severa. Hay muchos marcadores que predicen la severidad. Por ejemplo, tenemos los clínicos, a la cabeza de la edad, encima de 60 años, escala de Charlson más de 2, obesidad, un índice de masa corporal por encima de 30 y consumo crónico de alcohol. En el laboratorio tenemos todo lo que se relaciona con depresión de volumen intravascular y hemoconcentración, azotemia y marcadores de inflamación, o sea, la PCR, ¿no? También tenemos como factores predictores el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina y el hematocrito. Todos estos tres están elevados. Entonces, mientras más elevados estén, mientras más elevada persista su valor, obviamente el paciente tiene un pronóstico peor. Hay algunos índices de gravedad. En UCI habitualmente utilizan el Apache 2, que es una serie de parámetros que va desde datos de la gasometría, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera, etcétera. Ransom, que es la típica escala que casi todos conocemos, la verdad es que actualmente no se utiliza mucho, pues no tiene mucha capacidad de predecir qué gravedad tiene o va a tener el paciente. Glasgow y BISAP. Actualmente se usa un poquito más frecuente la BISAP y Apache 2. Este es el SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se caracteriza por tener estas características: una temperatura baja, menos de 36 grados centígrados, o alta, más de 38, taquicardia, pulso por encima de 90, frecuencia respiratoria por encima de 20, y leucopenia o leucocitosis, menos de 4.000, más de 12.000. Si esto persiste por más de 24 horas, es un paciente que tiene mal pronóstico. Esta es la historia natural. La mayoría de veces, por suerte, las pancreatitis son leves o intersticiales. En el 80-85 de casos sucede esto, ¿no? La falla orgánica es muy transitoria, la mortalidad es baja, ¿sí? Casi siempre se resuelve, ¿ya? Como le digo, en 3 o 5 días, pero en algunos casos, a partir de la 4ª semana, pueden presentarse pseudoquistes, ¿no? Pseudoquistes pancreáticos. Ahora, la necrotizante, que se da en el 15 a 20% de los casos, en las primeras 48 a 72 horas, puede irse, ¿no?, hacia una pancreatitis moderadamente severa, ya que tiene una falla aguda transitoria, mortalidad menor del 5%, o irse a una falla orgánica persistente y tener una pancreatitis aguda severa, del 15 al 20% de su mortalidad. A partir de la 2ª semana, ya podemos tener dos posibilidades. La una es que se forme una necrosis amurallada estéril, que tiene una mortalidad promedio del 10%, o en el 30% de los casos, una necrosis amurallada infectada, ¿no? Esta es la que tiene una mortalidad alta. ¿Cómo yo diferencio una de otra en la tomografía? Es simple, la presencia de aire. La presencia de aire nos indica que es una pancreatitis necrotizante. Esto se produce por las bacterias anaerobias, ¿no? Como ustedes ven, esto es a partir de las 4 semanas. Y eso es sumamente importante. Recuerden, esto es sumamente importante. Porque si ustedes no conocen esto y tienen un familiar con pancreatitis, que es llevado a un sitio donde no conocen, no saben manejar esto de aquí, lo van a matar. Ustedes saben que la pancreatitis hace mucho tiempo era tenía una alta mortalidad que estaba directamente relacionada con el manejo, porque la mayoría de médicos veían de pronto alguna colección en esta etapa, de pronto cuando estamos hablando de la primera semana, y abrían al paciente, lo operaban, porque querían sacar una necrosis que ni siquiera estaba coleccionada. ¿Me explico? O sea, cuando usted tiene una colección que tiene una cubierta o una pared, es la que usted debe intervenir. Si no tiene pared, no hay que intervenirla, porque lo único que hace es que despierte una respuesta inflamatoria, ya, o sea, se da un SIRS severo, el paciente entra en sepsis y fallece. ¿Ok? Entonces, estas mortalidades las estamos poniendo en el caso de un paciente bien manejado. Pero si usted tiene un paciente con una necrosis de pronto de la cabeza pancreática, que ni siquiera ha formado una muralla, y aquí al 7º día, al 10º día, le hacen una laparotomía, ténganlo por seguro que va a llegar a terapia, intubado y con una posibilidad de fallecer sumamente alta. Entonces nosotros tenemos que mantener al paciente
tenemos que mantenerlo en el mayor tiempo posible sin intervenirlo, sin tocarlo, solo manejándolo, o sea, no invadiéndolo. Lo único que podemos hacer de forma precoz es la CEPRE, pero drenar un pseudoquiste, drenar una necrosis que no tiene pared, qué sé yo, ese tipo de complicaciones, realmente lo único que van a hacer es que el paciente pierda la vida. En el caso de la pancreatitis severa, pues ustedes conocen que el hematócrito, el oro y la creatinina es sumamente importante como factor predictor porque va a estar alto, el SIDA es persistente, ¿ya? Y podemos ver las necrosis, ¿no? Esta es una colección pancreática y esta es única y esta es una necrosis múltiple, ¿no? ¿Acá ustedes ven alguna capa? No. Por ende, ¿este paciente debería ser operado? No. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El manejo, perdón. Primero con un buen diagnóstico, es decir, si un paciente tiene una amilasa hasta por 2 de su valor normal, un dolor que no es el típico pancreático y una ecografía normal, ¿ese paciente tiene o no tiene pancreatitis? No, no tiene pancreatitis. Quizás tendrá una elevación levemente asintomática de la amilasa, quizás tiene una macroamilasemia, por ejemplo, y tendrá que investigarse ese tipo de enfermedad, pero no se lo manejaba como una pancreatitis. Esto también es un error muy importante en el POSEPRE. En el POSEPRE hacemos un control de amilasa lipasa a las 16 a las 24 horas, que es lo ideal, ¿no? Entonces, los criterios son los mismos. El paciente tiene que tener dolor, elevación de amilasa lipasa por 3 y las características inmunológicas. Entonces, si el paciente tiene una elevación de amilasa y lipasa por 1 el valor normal, un dolor leve y el páncreas con los mismos hallazgos del ingreso, porque igual puede ser una pancreatitis aguda biliar, eso no es pancreatitis POSEPRE, ¿sí? Es elevación enzimática sin ser pancreatitis POSEPRE. El paciente ya tiene su pancreatitis aguda bien instalada, pero no es que ha empeorado por la manipulación de la papila, ¿ya? Clasificarla adecuadamente. Atlanta. Es sumamente importante monitorizar al paciente. Si usted decide mandarle a una sala general, pero tiene dudas de que posiblemente este paciente vaya a cursar con una pancreatitis moderadamente severa, monitorícelo. Le pone un monitor, le pone un equipo que tenga la saturación. Si ve que el paciente es hipoxémico, taquicárdico, febril, pues ya sabe que ese paciente quizás tenga que ser manejado en otra sala, quizás en una de cuidados intermedios, ¿ya? Es muy importante tratar las complicaciones, es decir, las pseudoquistes, las necrosis amuralladas pancreáticas, y tratar de evitar las recaídas, ¿no? El líquido se tiene que restituir importantemente en las primeras 24 horas. El de elección es el lactato de Ringer porque reduce los marcadores inflamatorios. La dosis es de 200 a 500 ml hora o en general 2.500 a 4.000 mililitros 24 horas. Si yo tengo un paciente con fallo renal, no tengo que dar el lactato. ¿Por qué? Porque tengo que conocer que tiene el lactato. El lactato tiene 130 miliequivalentes por litro de sodio, tiene 4 o 5 de potasio, ¿ya? Tiene lactato más o menos un valor de 27, hablando de un volumen de 1000 cc, ¿no? Entonces, esa sería la elección de un paciente que no tiene fallo renal. ¿Por qué? Porque el que tiene fallo renal habitualmente cursa con hipercalemia. Entonces, si usted le mete una solución que tiene potasio, va a empeorar esa hipercalemia y eso puede hacer que el paciente termine en una arritmia, ¿no? Entonces, ahí que tendría que utilizar solución salina. La solución salina tiene 154 miliequivalentes de sodio, 154 miliequivalentes de cloro, pero no tiene potasio, ¿ya? Entonces, esas son las dos opciones. No hay que poner dextrosa sola al 5, al 10, tampoco dextrosa en solución salina. Entonces, es muy importante monitorizar los líquidos, ¿ya? Medir cómo está la diuresis, el nitrógeno, el hematócrito, la fluidoterapia a través de... Antes nosotros medíamos la presión venosa central. Actualmente se utilizan otras técnicas, ¿ya? Realmente eso lo hacen muy bien los terapeutas, ¿ya? Y es muy importante tener en cuenta que si el paciente está en terapia, está teniendo un abdomen agudo, se hace una tomografía, ¿ya? Y si hay algunas características del síndrome compartimental, ahí sí, esa es la única indicación de una cirugía en el contexto de un paciente con pancreatitis aguda antes de las 4 semanas. El resto no es ninguna, ¿ya? Soporte nutricional, de elección la sonda nasoyeyunal, nasogástrica,
siempre la colocamos a partir del día quinto, ¿ya? Porque es de ahí cuando nosotros empezamos a ver fallo nutricional. Siempre es mejor la enteral, porque la parenteral es más costosa, es más riesgosa, por lo que eh, aumenta la translocación bacteriana, ¿sí? Porque se produce una atrofia de las vellosidades, ¿ok? Y, bueno, de elección ya sabemos cuál es. Antibiótico terapia no se debe administrar de forma profiláctica. La única indicación es la necrosis pancreática infectada, amurallada, ¿no? Es la única indicación. La terapia endoscópica se tiene que hacer en un paciente que tiene colangitis, ¿ya? O una pancreatitis por un cálculo biliar. Esta es una necrosis pancreática estéril en una tomografía, este es un corte axial. El páncreas es un órgano que está casi siempre sobre la zona de la aorta, ¿sí? Si ustedes toman en cuenta que tienen acá el hígado, la vesícula, estas son asas intestinales, acá el vaso, aquí los riñones y aquí la aorta, ¿no? Sé que es con contraste porque veo que la aorta está con yodo, ¿ya? Entonces eso nos permite saber si un paciente tiene una necrosis o no. Este en cambio es una infectada, ¿no? Ven que hay una cubierta y aire en su interior. Esta necrosis ocurre generalmente pasada la segunda semana, pero la muralla recién aparece en la cuarta semana, siendo el 40% de casos de pacientes con pancreatitis severa. El diagnóstico es clínico y tomográfico. Necesita antibióticos de amplio espectro y siempre hay que retrasar el procedimiento en la cuarta semana. ¿Por qué? Porque ahí recién se forma la capa o la muralla. ¿Okay? El diagnóstico clínico es clínico y tomográfico. ¿Por qué? Porque usted tiene un paciente con pancreatitis aguda que lo logra controlar, ya está en terapia intensiva y está en una fase como de meseta, ¿no? Y empieza cierto día a hacer dolor, fiebre, distensión abdominal, usted lo palpa, está muy álgico, hace la tomografía y ahí es cuando usted hace el diagnóstico, ¿no? Por eso el diagnóstico es clínico y es tomográfico. Entonces tenemos que administrar antibióticos, ¿sí? En el 60% de los casos se usa tratamiento no invasivo, por ejemplo, un drenaje percutáneo, ¿ya? Se puede hacer a través del radiólogo y dejar colocados stents que se llaman cola de cerdo, ven que está aquí. ¿Para qué? Para que al ingresar el stent no se salga, ¿ya? Esta colita impide que el stent salga. Y todo este líquido va a pasar a través del stent al exterior, porque a veces esto tiene algún mecanismo de presión negativa, ¿ya? El tratamiento de elección en una lesión que tiene muralla es el ecoendoscópico. Después le sigue el endoscópico y por último el laparoscópico. El ecoendoscópico porque tiene la ventaja de que puede hacer una punción exacta porque está viendo la lesión. En el endoscópico es indirecto porque uno está sobre el estómago viendo una impronta, o sea, algo que está empujando al estómago, que puede ser la cabeza pancreática, y a ciegas hace la incisión, ¿ya? Y el laparoscópico, bueno, tiene visión directa, pero lastimosamente tiene la desventaja que hay que invadir al paciente, o sea, hacer incisiones, hacer un hemoperitoneo, lo que no sucede en el ecoendoscópico, ¿no? ¿Cómo se previene recaídas? Pues haciendo la colestectomía cuando corresponde. Lo ideal es hacerlo en la misma internación, no mandarlos de alta y decirles lo operamos después de 4 semanas, porque son los pacientes que regresan con pancreatitis antes de ese tiempo. Me explico, el paciente se va de alta, está esperando su cirugía y en la semana 1 del egreso vuelve a tener síntomas. ¿Por qué? Porque si tenía cálculos en la vesícula pequeños, se trató la pancreatitis, los cálculos van a seguir migrando. Si al menos no se le hizo una CEPRE, con más probabilidad va a suceder eso, ¿no? Mientras no se saque la vesícula, ahí usted va a tener la recaída constantemente. Entonces, la CEPRE se utiliza para prevenir las recaídas, hay que evitar el consumo de alcohol, revisar el consumo de medicamentos y controlar los lípidos. Concluimos con lo siguiente, la pancreatitis es un problema clínico muy común, lo van a ver ustedes con mucha frecuencia en la emergencia, los enfoques cambian, el manejo cambia, lo que estamos diciendo ahora quizás no sea lo que tengamos que hacer en 2 años, 3 años, porque esto está cambiando constantemente, ¿no?